¿Cómo le fue a Brasil en mundiales contra los demás campeones del mundo? Es sabido que Brasil es actualmente la selección más laureada a nivel mundial con 5 conquistas a lo largo de la historia, pero en este video nos vamos a centrar específicamente en los enfrentamientos de la selección canariña contra los otros 7 campeones del mundo, únicamente teniendo en cuenta partidos disputados en la Copa Mundial de Fútbol, dejando de lado todos los enfrentamientos en otras competiciones. Antes, los invito a suscribirse al canal y a comentar de qué otro país les gustaría un video similar. España. Los 5 enfrentamientos entre Brasil y España en mundiales dan una muestra del dominio de los sudamericanos, con un balance de 3 victorias, un empate y una derrota. El primer enfrentamiento entre ambos fue victoria para la Furia por 3-1, en los octavos de final del Mundial de 1934, pero luego la historia se revertiría, con 3 victorias por parte de los brasileños. Fueron en la segunda ronda del Mundial 50 con una goleada de 6 tantos contra 1, en fase de grupos del Mundial 62 con victoria por 2-1, y la última fue en México 86, cuando Brasil se impuso por 1-0 en fase de grupos. El empate fue en la edición del 78, con un 0-0 en primera ronda. Argentina. El Clásico de América es también un clásico de todo el mundo, ya que los países sudamericanos trasladaron la rivalidad al plano mundial en varias oportunidades. Más allá de la elevada cantidad de veces que se han enfrentado a lo largo de la historia, en cuanto a mundiales se refiere, se vieron las caras en 4 ocasiones, reflejando una leve ventaja de la canariña con 2 victorias, una caída y un empate. Las victorias se dieron en las ediciones de Alemania 74 y España 82, ambas en segunda ronda. El empate fue en Argentina 78, también en segunda ronda, y la derrota fue en el único partido de eliminación directa entre ambos, en los octavos de final del Mundial de Italia 90, en el que el albiceleste se impuso por 1-0. Inglaterra. El equipo de la Rosa ha sido el único campeón del mundo que nunca pudo vencer a Brasil en mundiales, mostrando una clara paternidad verde-amarela con 3 victorias y un empate. El primer enfrentamiento entre ambas selecciones se dio en Suecia 58, con un empate sin goles en fase de grupos. La racha de victorias brasileñas llegaría en Chile 62, cuando los sudamericanos vencieron a los ingleses por 3-1 en cuartos de final. 8 años después se vieron nuevamente las caras en México, con victoria 1-0 en fase de grupos. El último enfrentamiento se dio en 2002, cuando Brasil eliminó a los europeos tras derrotarlos por 2-1 en cuartos de final. Un dato muy curioso es que las 4 veces que Brasil enfrentó a Inglaterra en mundiales se coronó campeón del mismo. Uruguay. Otro de los clásicos continentales que se trasladó al plano mundial fue el de Brasil-Uruguay. Las selecciones sudamericanas se vieron las caras en 2 oportunidades, ambas en duelos muy importantes. La primera vez que se enfrentaron fue en el recordado Mundial del 50, en el que la selección uruguaya se impuso por 2-1 en el último partido de la liguilla, quedándose así con su segundo mundial en la historia, en la cara de todo un estadio Maracaná que no podía creer lo que veía. La segunda vez que se enfrentaron, la canariña tomó revancha y eliminó a Uruguay en las semifinales de un Mundial 70 que posteriormente ganaría, derrotando a los charrúas por 3-1. Italia. Una rivalidad considerada como un clásico mundial, debido a la cantidad de duelos decisivos que hubo entre ambos. Brasil e Italia se vieron las caras 5 veces en mundiales, y el historial muestra una paridad, con 2 victorias para cada uno y un empate. Las victorias brasileñas fueron en México 70 en la final y Argentina 78, y las italianas fueron en Francia 38 y España 82. La única igualdad fue en el duelo final en el Mundial de 1994, que terminó definiéndose por medio de una tanda de penales con victoria canariña por 3-2. Esta rivalidad es la segunda más repetida en finales, solo por detrás de Argentina-Alemania que disputaron 3. Alemania. A pesar de ser 2 selecciones históricas que han participado en la mayoría de las ediciones de los mundiales, su historial es relativamente corto, ya que solamente se vieron las caras en 2 oportunidades con una victoria para cada seleccionado.
La primera de ellas fue en el marco de la final del Mundial 2002 celebrado en Corea-Japón, en donde la selección canariña se impuso por 2-0, consiguiendo así su quinto título mundial. La segunda vez que se enfrentaron fue la recordada paliza que Alemania le propinó a Brasil, dejándolo afuera en semifinales del Mundial 2014 que ellos mismos organizaban, tras la goleada por 7-1 en un hecho histórico denominado Mineirazo. Francia. El historial entre los azules y Brasil muestra un caso único entre todos los mencionados, siendo Francia la única selección campeona que domina en el historial mundialista entre ambos. Si bien el primer cruce fue una victoria abultada por parte de Brasil por 5-2 en las semifinales del 58, la historia cambiaría en los próximos enfrentamientos. En 1986 se registró el único empate, aunque Francia avanzaría a semifinales ganando por penales. Las dos victorias francesas se dieron en la recordada final de 1998, con el local coronándose campeón por primera vez en su historia tras golear por 3-0, y la otra fue en el Mundial de 2006, con un resultado de 1-0. En resumen, Brasil lidera el historial frente a Inglaterra, España y Argentina, iguala con Alemania, Uruguay e Italia y solamente se ve en desventaja con el seleccionado francés. Espero que les haya gustado el video y no olviden darle like, comentar de qué otro país les gustaría un video similar y de suscribirse si todavía no lo están.